La idea de la charla más que hacer algo monótono es poder interactuar con ustedes. Entonces cualquier duda que tengan al respecto la podemos discutir. Se había planteado dentro del programa iniciar un enfoque de adenopatías que lo iba a llevar a cabo el doctor Álvaro Guerrero, pero por razones de fuerza mayor no se puede encontrar con nosotros. Pero dentro del tema de adenopatías, cuando nos centramos en el tópico de la hemato-oncología, lo que con más frecuencia vemos nosotros que genera dichas adenopatías son los linfomas. Entonces, vamos a través de este tema mirar todo lo que implica esta patología, porque hay muchos términos, muchas clasificaciones, muchas variedades que generalmente confunden a los médicos, y esa confusión es la que lleva a que se presenten retrasos diagnósticos y en una patología que cuando se trata oportunamente tiene muchas oportunidades para el paciente. Entonces por eso nos pareció importante tocar este tema. Vamos a hablar algo de la definición, un poquito de la epidemiología, recordarles cómo los clasificamos, cuáles son los factores de riesgo para que presenten estos linfomas, cómo se diagnostica y por último cómo los estadificamos y qué marcadores o qué score podemos usar para definir el pronóstico. Entonces lo primero, recordar que una neoplasia maligna, eso yo creo que está claro, que se origina en el sistema hematolinfoide, todos lo tenemos claro, pero empiezan a aparecer términos clave como que es una proliferación monoclonal de un tipo específico de los linfocitos, como vamos a ver más adelante. Pero eso es algo importante, que es una sola célula que prolifera en una forma monoclonal para darnos origen a este linfoma. Y como mencionamos, su afectación principal es ganglional, pero no es exclusiva de los ganglios. Si bien una de las manifestaciones más frecuentes son los ganglios, eso no quiere decir que solo se limita a ellos, y asimismo puede estar originado en cualquier parte del sistema linfoide, en el anillo de Waldheyer, en el vaso, en el hígado, en la misma médula ósea. Entonces en el sistema linfoide que está en el tracto gastrointestinal, que son los linfomas asociados a MAS. Entonces en cualquier parte del sistema linfoide se puede dar origen. En cuanto a la epidemiología, entonces es una enfermedad que, si bien el linfoma puede ser Hodgkin y no Hodgkin, es más frecuente el no Hodgkin. No es una enfermedad que sea rara, no es una enfermedad que sea infrecuente, es más bien desconocida, pero no infrecuente. Mire que se encuentra a nivel mundial, ¿sí?, en el octavo lugar en cuanto a las tasas de mortalidad e incidencia por cáncer. Entonces no es que sea rara, sino que poco la conocen, y ese es el problema. Miren que está antes de las leucemias, antes del de tiroides, antes del de sistema nervioso central, del de vejiga. Entonces no es una enfermedad rara. Si la miramos ya diferenciados por género, entonces en las mujeres corresponde al 4% de los casos nuevos en Estados Unidos para ese año, y también al 4% en hombres de los cánceres pues, que se presentan en ese género. Y cuando miramos las causas de muerte por cáncer, pues baja un poquito en su frecuencia porque no es tan mortal como otros cánceres, pero también ocupa un lugar importante con el 3%. Se calcula entonces una incidencia de 3 a 3.5 casos por 100.000 personas al año. En Estados Unidos tienen el dato que al año se presentan 45.000 casos nuevos del linfoma no Hodgkin, y del Hodgkin 9.000 casos nuevos. Acá no tenemos en Colombia el dato tan preciso, pero tenemos un dato de la literatura mexicana, donde se presentan más o menos cerca de 3.000 casos nuevos al año. Entonces no es tan infrecuente como a veces se cree. Entonces, mirando un poquito de la fisiopatología de la entidad, entonces, como dijimos, era una proliferación monoclonal de un tipo específico de linfocito. Entonces, ¿por qué si es del mismo linfocito? ¿Por qué hay tantos tipos de linfomas? Si es la misma célula la que prolifera monoclonalmente. Entonces, la variedad de los tipos de linfoma que existen se debe a que el linfocito pasa por diferentes estadios de maduración, y en el momento de maduración por el cual vaya transcurriendo y en ese momento presente la alteración genética que lo lleva a la proliferación monoclonal y se detenga la maduración en ese momento, así va a ser la variedad del linfoma que se genere. Entonces,
Uno son los linfocitos que se encuentran, pues digamos que recién se originan en la médula ósea, de la médula ósea migran a los ganglios linfáticos y antes de entrar al centro germinal, o sea en su fase pregerminal, entonces por ejemplo acá tenemos una célula B que ya está madura, o sea ya salió de la médula ósea, pero está virgen de haberse expuesto a antígenos para reaccionar. Cuando en ese estadio se produce una translocación entre el cromosoma 11 y el cromosoma 14, que vamos a ver más adelante, el tipo específico que se va a generar es el linfoma del manto. Cuando esa célula B madura ya experimenta alguna exposición al antígeno, si bien no está tan clara la translocación o la normalidad genética como en el linfoma del manto, en ese caso se produce la leucemia linfocítica crónica o el linfoma de células pequeñas. Ya cuando el linfocito ha entrado al centro germinal y pasa por varias fases, centroblasto, centrocito y linfocito de la zona marginal. Si en esta fase de centroblasto lo que se produce es una sobreexpresión de este oncogen que es el CEMIC, se va a generar un linfoma tipo Burkitt. Si lo que se genera es una expresión de la BCL6 principalmente, entonces se va a generar un linfoma de células B grande, variante del tipo centro germinal. Si cuando va pasando en su maduración como centrocito presenta una translocación entre el cromosoma 14 y el cromosoma 18, va a presentar un linfoma de tipo folicular. Y así sucesivamente, en las maduraciones del linfocito, eso es lo que nos va a dar ese tipo de translocación. Entonces el de Burkitt, por ejemplo, que era uno de los que estaba allí anteriormente mencionado, que dijimos que había una translocación entre el cromosoma 8 y 14. Entonces, para entrar más en detalle de la fisiopatología, acá tenemos el cromosoma 8 y aquí tenemos el cromosoma 14. En el cromosoma 8 hay un segmento de información que está este oncogen MYC, y en el cromosoma 14 hay una parte muy importante que es el segmento genético que codifica para la cadena pesada de las inmunoglobulinas. Entonces, como ustedes saben, las inmunoglobulinas tienen que estar respondiendo a múltiples estímulos antigénicos, entonces tienen que estar constantemente variando esa información genética para dar respuesta a los diferentes antígenos a los que nos exponemos. Entonces esto es un cromosoma que constantemente está en replicación. Cuando se da la translocación y queda, miren que el MYC estaba en el 8 y el de inmunoglobulina pesada está en el 14. Cuando esta información se trasloca y queda una pegada a la otra, entonces cada que el gen de la inmunoglobulina se vaya a expresar con todo este estímulo que se tiene que dar para la expresión antigénica, entonces se va a generar también replicación del oncogen MYC. Entonces ahí es donde se va a dar toda esa proliferación monoclonal de las células del Burkitt. Entonces, por ejemplo, el del linfoma folicular, para citarles otro ejemplo, donde les dije que las translocaciones se dan entre el cromosoma 14 y el cromosoma 18. Entonces aquí tenemos el mismo 14 con su información genética para las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, y aquí tenemos el BCL2. Cuando se trasloca esa información, pues se va a dar el mismo efecto de proliferación clonal, sino que con otra manifestación como son las del linfoma folicular que vamos a ver más adelante, y así en los diferentes estadios de maduración. Entonces, para la clasificación, la primera clasificación grande que ustedes deben recordar es la entre Hodgkin y no Hodgkin. Ya vimos por los datos epidemiológicos que es más frecuente el no Hodgkin, más del doble, ¿sí? Es el 70% de los linfomas y el de Hodgkin es el 30%. ¿Cómo diferenciamos entre el uno y el otro? Principalmente unas células de Red Sternberg que describió esta persona que es el doctor Hodgkin. ¿Qué son este tipo de células? Son unas células binucleadas que tienen una morfología característica y una inmunistoquímica característica. Entonces aquí la vemos un poco mejor la célula grande, binucleada, con nucleolos eosinofílicos, gigantes, con una imagen que le han llamado como ojos de lechuza, ¿sí? Y si bien es muy frecuente en los linfomas Hodgkin, pues tampoco es que sea patognomónica y solo se presente en ese tipo de linfomas. Algunos otros tipos de tumores e incluso estados inflamatorios pueden ocasionalmente tener una que otra de esas células en la patología, pero son muy características de esta enfermedad.
Entonces, ¿por qué se produce esta célula de red Stemmer en el linfoma Hodgkin? Entonces, la célula, cuando tiene una mutación, una translocación, ella debe, cuando se presenta esa hipermutación en el centro germinal, en su afán de producir pues, las inmunoglobulinas, y presenta una mutación que no es viable, ella debería entrar en apoptosis y morir, pero por diferentes mecanismos esa célula sobrevive y escapa a la apoptosis, entonces queda con esta morfología diferente. Entonces ya una vez que repasamos la distinción entre Hodgkin y no Hodgkin, entonces vamos a mirar ese no Hodgkin a su vez cómo se divide. Entonces la división principal que se da es si la célula que sirve como precursora a la proliferación monoclonal es de células B o si es de células T. La gran mayoría, el 90% de esos linfomas no Hodgkin son de células B. Y estos a su vez, aquí no están todos, porque son muchos más, ahorita los vamos a mencionar así rápidamente, se dividen a su vez en unos que son de crecimiento muy rápido y más agresivos, y unos que son de crecimiento más lento, que les llamamos indolentes. Aquí como ejemplos, 3 ejemplos de los que son más agresivos de crecimiento más rápido, como los de células B grande, del Burki y del manto, y unos ejemplos de crecimientos más lentos, más indolentes, como el folicular, el marginal y el marco. Dentro de los B, el más frecuente es el del linfoma de células B grande y es seguido por el folicular. Entonces, dentro del centro germinal, entonces ya sabemos que hay varias digamos, partes estructurales morfológicas como son el manto, el centro germinal, la pulpa, y que ese linfocito va variando en su morfología a medida que va pasando etapas dentro de ese ganglio linfático. Entonces anteriormente se pegaban mucho a la morfología, ya, es como el pasado, como una parte histórica. Entonces el linfocito lo describían que era grande, pero que el núcleo no estaba hendido, luego que era más pequeño, luego que ese núcleo tenía una hendidura y que luego era más pequeño. Entonces todo lo clasificaban con base a esa morfología y al patrón que se veía al microscopio, y por eso surgieron muchos de los nombres que todavía conservamos en la literatura actual. Entonces cuando hablamos de folicular, recibió su nombre es porque al microscopio, cuando uno lo pone, conserva mucho el patrón folicular del ganglio, y el difuso, pues todo lo contrario, no se ve ese patrón folicular. Y estas eran las clasificaciones anteriores, donde se ve que los clasificaban de acuerdo a esas variaciones morfológicas, pero esta no es la clasificación que existe actualmente, y la clasificación actual se basa más en una serie de expresiones inmunológicas de esas células, que ya les voy a mostrar en más detalle. La idea no es que se aprendan esto porque es bastante largo, solo es para que ustedes vean toda la variedad de linfomas que pueden haber. Entonces, unas son de precursores de células B, otras son de células B maduras, y están toda la variedad de esos linfomas que pueden existir, que son pues, varios, ¿no? Pero digamos, el objetivo de la charla no es que ustedes se aprendan todo ese tipo de divisiones, sino que ustedes vean toda la variedad de linfomas que hay, de células B y de células T y de células NK. Todas estas variedades de linfomas pueden existir dentro de la OMS. Yo les decía que ya el patrón morfológico no es el que usamos para clasificar los linfomas como tal. Lo seguimos teniendo en cuenta, es importante, pero nos determina más que en cada una de estas células tiene un inmunofenotipo característico. O sea, la superficie de su célula expresa ciertas proteínas que las denominamos con esto CD, que es de clúster de diferenciación, pero son las proteínas específicas que tienen, que las podemos identificar por diferentes métodos diagnósticos y que caracterizan cada una de esas células en los diferentes estadios donde puede proliferar monoclonalmente. Entonces así si es a nivel de los precursores en la médula ósea va a expresar unas variables, si se expresa en el centro germinal o zona germinal va a expresar otros, y eso está resumido en unas tablas como estas, que tampoco es el adjetivo que se la aprendan, sino que para que ustedes sepan cómo llegamos al diagnóstico específico de decir es un linfoma y se requiere, y es este tipo específico de linfoma. Entonces, si es de células B, el marcador, digamos, patognomónico que debe estar presente es el CD20, pero el diferente juego de combinaciones entre los otros marcadores es lo que nos va a decir qué tipo de linfoma B es el característico.
Y así para las células T también, la combinación entre los diferentes clústeres de diferenciación es lo que nos va a determinar qué tipo de linfoma es. ¿Para qué estas tablas y cuál es la importancia para ustedes desde el punto de vista práctico? Que con solo mirar al microscopio el patólogo, la morfología, le va a quedar muy difícil en la época actual decir cuál de estos linfomas es. Entonces la clave es, cuando ustedes les llegue una patología que informe el linfoma, ya ustedes tomaron la decisión, bueno, lo voy a remitir al hemato-oncólogo, pero como ustedes quieren ayudar a ese paciente y quieren que cuando llegue donde nosotros podamos rápidamente tomar una conducta con él, entonces ustedes a partir de ahora van a pedirle a esa biopsia siempre la inmunohistoquímica, porque nosotros con la inmunohistoquímica, como el nombre lo dice, inmunohistoquímica, entonces miramos toda esta parte inmunológica y así cuando nos llegue a nosotros ya vamos a poder saber qué tipo de linfoma es y así vamos a poder definir el tratamiento. Ustedes saben que las citas ahora en el sistema son muy demoradas, entonces si llega esa primera vez sin esos exámenes, entonces nosotros vamos a tener que pedirle eso y va a ser una cita más que al paciente se le va a demorar para poderle decidir el tratamiento. Entonces eso es un punto clave, que ustedes vean la importancia, toda esa parte de la explicación de la fisiopatología y cómo lo clasificamos es para que ustedes entiendan por qué para nosotros es tan importante esa inmunohistoquímica. Entonces ya partiendo de esa parte morfológica e inmunológica, vamos a mirar un poquito de la parte clínica, que es algo bastante importante para ustedes. Entonces ya les decía que esos linfomas tratamos de agruparlos en unos que son de comportamiento agresivo y unos que son de comportamiento indolente. Agresivo hacemos referencia a masas que crecen rápido, que generalmente sí tienen síntomas B, que ya los vamos a recordarlos más adelante, y que tienen al LDH y ácido úrico elevado como marcadores de que hay una constante proliferación y destrucción celular. Mientras que los de crecimiento indolente son más de una manifestación insidiosa, con unas genopatías que crecen muy despacio, que algunas veces hacen hepatosplenomegalia y citopenias. Entonces les decía que los ejemplos de los de crecimiento agresivo son los de células B gran difuso, el Burkitt, las de células T del adulto, o el linfoma leucemia linfoblástico de precursores, las de precursores también son así de comportamiento agresivo. Y ejemplos del indolente, el folicular, el linfocítico pequeño y el de la zona marginal externa. Todos estos también son de crecimiento lento. Y aquí hay otros listas más de cuáles son de crecimiento rápido. Así como miramos todas las divisiones que puede tener el linfoma no Hodgkin, entonces hay que mencionamos que el Hodgkin, que es una clasificación aparte, también se puede subdividir. Entonces la ventaja es que este se subdivide en menos grupos y no tantos como el linfoma no Hodgkin. Este se subdivide en clásico y no clásico, primero que todo. Y el clásico se divide en predominio de linfocitos, esclerosis nodular, celularidad mixta y depresión de linfocitos. El más frecuente es el de la esclerosis nodular, que tiene una evolución ni tan rápida ni tan lenta. El que le sigue es de celularidad mixta, es decir, que tiene tanto linfocitos como células de red Sternberg, que es de un crecimiento más rápido. Y el de depresión de linfocitos dentro de los tipos de linfoma Hodgkin es el de crecimiento más rápido y de comportamiento más agresivo. ¿Por qué reciben este nombre entre celularidad mixta o esclerosis nodular? Entonces, esclerosis nodular porque tiene muy poquitas células de red Sternberg y tiene más bien es otra mezcla de células. El de predominio de linfocitos, pues su nombre lo dice que claramente van a predominar los linfocitos, y el de depresión de linfocitos es porque hay muchas más células de red Sternberg que predominando sobre los linfocitos, y eso lo vemos acá. Entonces, en esclerosis natural hay más un predominio de un material amorfo allí. La celularidad mixta, vemos que hay tanto linfocitos como células de red Sternberg, que ya las vimos, y que no siempre pues tienen el patrón típico binucleado, a veces tienen unas variaciones como ustedes pueden ver allí. La depresión linfocítica es porque miren que casi no hay linfocitos y un predominio de muchas células de red Sternberg y el rico de linfocitos, ustedes ven que claramente hay un predominio de linfocitos. Y el no clásico, el linfoma Hodgkin, que no es clásico, hace referencia a este que es con predominio linfocítico nodular, que es solo el 5% de los linfomas, pero que morfológicamente es diferente y inmunofenotípicamente, es decir, a la inmunohistoquímica también es muy diferente. No va a tener generalmente las células de red Sternberg, sino unas células que se llaman en crispeta, porque pues, la morfología es como parecida a esto.
Y así como los linfomas no Hodgkin tienen su inmunofenotipo, los de Hodgkin también tienen su inmunofenotipo característico y también es mandatorio, necesario para clasificarlos, la inmunistoquímica. Entonces, para cualquier cosa que diga linfoma, trastorno linfoproliferativo, neoplasia hematolinfática, cualquier cosa que el patólogo sugiera que es parecido a esto, inmunistoquímica. Bueno, entonces aquí ya está pues más en porcentaje cuáles son las diferentes frecuencias de los linfomas. Entonces ya les había dicho que el más frecuente es el de células B grandes de los no Hodgkin, con 31%, seguido del folicular. Miren que de ahí para adelante, por eso no les hago mucha insistencia a nosotros, porque el porcentaje se distribuye ahí como en forma más o menos equiparable. Entonces, para empezar a entrar más en detalle en la parte clínica, el primer dato de esas variables clínicas a mirar es la edad. Entonces miren acá, señalado en bolitas, la enfermedad de Hodgkin. Entonces vemos que tiene un pico de incidencia por acá entre los 20 y 30 años, disminuye su frecuencia y luego después de los 55 y 60 años vuelve a hacerse frecuente. Tiene como esos dos picos de presentación. Y el no Hodgkin, que es más frecuente que el Hodgkin, no tiene ese pico de presentación, sino que a partir de los 30-40 años empieza, y a medida que avanza la edad va siendo cada vez más frecuente. Entonces, si bien en el grupo de jóvenes se presentan linfomas, y a veces tenemos en la mente que es una patología más de jóvenes porque a los jóvenes no le dan tanto de las otras neoplasias, entonces uno ve el grupo etario de los jóvenes, los linfomas sí pueden ser una causa más predominante de cáncer dentro de ellos, porque los otros cánceres en general son de aparición más tardía. Pero si miramos la enfermedad como tal, nos damos cuenta que estas son enfermedades que se presentan cada vez a mayor edad, con algunas variaciones. Por ejemplo, este tipo específico es muy típico en adolescentes y adultos jóvenes, el linfoblástico. El de Burkitt también es muy de niños y de adultos jóvenes. El de Hodgkin de celularidad mixta también es de adultos jóvenes. Entonces, hay como para todos los niños. En cuanto a los factores de riesgo, que son cosas que ustedes pueden obtener fácilmente al interrogatorio con solo preguntarle al paciente, no necesitan ninguna prueba, y que si ustedes les dan ese dato dentro de la historia clínica, pues se les va a prender por ahí un bombillito que digo, y eso como con ese dato sospecho más que ese ganglio o que esa manifestación sí puede ser de un linfoma. Entonces, por ejemplo, si es un paciente que está recibiendo alguna terapia inmunosupresora, eso aumenta el riesgo entre 30 y 50 veces de que pueda presentar un linfoma. Si es un paciente que tiene VIH, eso aumenta el riesgo entre 5 y 25 veces de que puede tener un linfoma no Hodgkin. También en los pacientes con VIH, este tipo de linfoma específico del sistema nervioso central, que es muy raro, dentro de ese grupo específico de VIH es un poco más frecuente. Si no reciben terapia inmunosupresora, sino que tienen alguna enfermedad o alguna condición que les genera una inmunosupresión crónica, también genera una mayor predisposición a linfomas como el de células B grandes y al inmunoblástico de células B. Algunas inmunodeficiencias hereditarias también se asocian a unos tipos específicos. Entonces, en general, cualquier cosa que suprima el sistema inmune aumenta el riesgo de este tipo de patologías, porque el sistema inmune detecta cuando esas células se están transformando y las elimina. Entonces, tener algo que suprime ese sistema inmune pues nos va a generar mayor riesgo. Y aquí vemos más ejemplos de síndromes específicos de inmunodeficiencia congénitos o adquiridos, como los trasplantes de órganos sólidos que reciben terapia inmunosupresora. Hasta el 20% pueden desarrollar síndrome linfoproliferativo, la artritis reumatoidea o el lupus, se asocian 3 veces o 6 veces con mayor riesgo de linfoma, y así otras enfermedades inflamatorias. También los virus se han asociado con riesgo para este tipo de enfermedades. Entonces, así el Burkitt se asocia en los casos endémicos, que se divide en endémicos y esporádicos. El 40% de los esporádicos tienen presencia del virus de Epstein-Barr, y el 95% de los casos endémicos de linfoma Burkitt se asocian con este virus. Por ejemplo, el virus del herpes tipo 8 se asocia con este tipo específico de linfoma de función primaria. El HTLV se asocia al linfoma o leucemia linfoma de células T en la totalidad de los casos.
y así, diferentes virus pueden estar asociados con él. El Helicobacter pylori, por ejemplo, o sea, aumenta 6 veces el riesgo del linfoma gástrico, generalmente de tipo mal. Y esto no es frecuente, no vayan a, digamos, esperar que en los antecedentes familiares ustedes encuentren que hay antecedentes de linfoma, pero sí hay algunas variantes raras que se pueden asociar, pero no es lo común. Esto no es lo esperable, o sea, que esperar a que tenga un antecedente para que nos aumente la sospecha no es necesario y es muy infrecuente. Otro tipo de exposiciones, como los herbicidas, los han interrogado, hasta las pinturas del cabello les han tratado de echarle la culpa, pero eso no lo ha demostrado con una solidez epidemiológica como para hacerlo. Otro tipo de factores industriales como el arsénico y bueno, los que ustedes ven allí se han asociado, pero no, pero digamos cuando ustedes encuentren una exposición de esas específicas, pues sí les va a orientar, pero no es tan común. La quimioterapia o radioterapia, si bien eran importantes para un tipo de cáncer específico que haya tenido un paciente, nos condiciona que más adelante esos pacientes tienen mayor riesgo de otro tipo de neoplasias. Y una de esas neoplasias que tienen más riesgo los pacientes que se han expuesto a quimio o a radio son los linfomas. Entonces, en el diagnóstico, y esto es lo que les decía que es lo que más nosotros vemos que tiene relación con las neuropatías, que son los linfomas, pues aquí hay unos datos muy importantes que les van a servir para ustedes tomar decisiones cuando se enfrenten a este tipo de pacientes. Entonces, en los linfomas, generalmente son crecimientos de consistencia aumentada, no necesariamente tienen que ser pétreos duros como es más frecuente en las metástasis de otro tipo de neoplasias como los carcinomas y demás, que la consistencia de esos ganglios es más dura, pétrea. Aquí son más duritos de lo habitual, pero no son pétreos. Generalmente son móviles y generalmente, como son de crecimiento rápido, pues cuando los detectan ya tienen hasta más de 3 centímetros. La mayoría de las veces están en estas localizaciones: cuello, axila, ingle, tórax, abdomen, o sea que son de fácil acceso al examen físico. O sea que si un médico acucioso hace un buen examen, es casi tan bueno como una escanografía para detectar esos ganglios, porque tiene al alcance de su mano los que más frecuentemente se comprometen. Entonces, si hacen un examen físico acucioso, pueden detectar la mayoría de estos. El 90% de las veces es indolente, o sea, el ganglio no duele, no está con signos de inflamación. Eso es importante tenerlo característico. Y yo creo que este es un mensaje importante, era de la inmunohistoquímica, y este es otro mensaje importante de la charla. Si ustedes ya tienen un ganglio que tiene una consistencia pues, más dura de la habitual, que tiene más de 1 centímetro, que claramente pues, no tiene una infección, una celulitis o algo muy evidente pues ahí como para asociar que esa adenopatía es por una infección allí en el segmento pues que drena ese ganglio, y que tiene más de 1 mes ese ganglio allí palpándose, la conducta es inmediatamente hacerle biopsia. Este es el examen de oro para hacer el diagnóstico del linfoma. No va primero la escanografía, no van primero pruebas sofisticadas en sangre, ¿sí? Directo a la prueba de oro, que es la biopsia. Entonces, no es necesario hacer una serie de estudios serológicos amplios para descartar eso, sino que directamente se toma la biopsia. Si ya la biopsia te sale que no es una causa reactiva, pues ya se empezará la búsqueda de esa causa reactiva. Pero este es el otro mensaje importante: no demorar la decisión de la biopsia. La gran mayoría de los pacientes que nos remiten a nosotros han pasado 1 año, 2 años, diciéndole a los médicos que tiene el ganglio, y el médico diciéndole: no, es que eso es normal, que eso después de una infección, no, es que le ponen 10 diagnósticos de faringitis al año, no es que, no, pues que no tengo tos, no tengo mocos, no, pero yo te la veo como rojita, eso es la causa de esa adenopatía. Entonces, esa es la clave, no retardar tanto la toma de esa biopsia. Entonces, voy a decirles otro tipo de manifestaciones, pero más para desmitificar muchas cosas que los médicos y que la gente en general cree acerca de los linfomas. Entonces, tiene un ganglio
Entonces le preguntan si tiene síntomas B. Entonces, si te dicen, no, no tiene síntomas B, no, entonces eso lo más probable es que no sea linfoma porque no tiene ninguno de los otros síntomas B. Pero resulta que eso solo está presente más o menos, y ahorita lo vamos a ver más detallado en diferentes tablas, pero está como alrededor del 30% del linfoma. O sea que el hecho de que no tenga los síntomas B, si bien es importante preguntarlos, no tiene por qué condicionar la toma de una biopsia ni la sospecha clínica del linfoma. Entonces, para repasar los síntomas B son tener fiebre de más de 38 grados centígrados, que tiene un patrón generalmente semiológico específico, que es este que vamos a ver en la siguiente diapositiva, y tener pérdida de peso, pero no es 1 kilito, 2 kilitos, sino tener el 10% del peso en los últimos 6 meses. Y además de eso, los sudores nocturnos, que no es, pues todos sudamos habitualmente a la noche, es un sudor profuso que generalmente empapa la ropa y la ropa de cama, y se da más por todo el fenómeno inflamatorio de liberación de citoquinas. Este es el patrón de tipo de la fiebre PLS, una fiebre que sube, baja, alternante, no es una fiebre continua. Entonces, para empezar a ver si hay variaciones en las manifestaciones entre el linfoma Hodgkin y el no Hodgkin, pues esto no es, digamos, una tabla solo como de orientación, pero cualquiera de los dos tipos de linfoma, el Hodgkin o el no Hodgkin, puede tener cualquiera de las manifestaciones, pero lo más frecuente es que el Hodgkin es más localizado, con más síntomas B y con más compromiso en el intestino, y el no Hodgkin tiene más compromiso de retroperitoneo, mesenterio, médula ósea, enfermedad extralinfática, y puede llegar a generar paraproteinemia. Entonces, en el linfoma de Hodgkin, mirando algunas de las manifestaciones de esta enfermedad, entonces, lo más frecuente es la adenopatía, el 90%. Entonces, por eso es el elemento más importante para ustedes en el examen físico. Y el 75% de las veces en la enfermedad de Hodgkin está ahí al acceso del cuello y de la palpación por encima de la región supraclavicular. O sea que ustedes hacen un buen examen de la región del cuello, pueden detectar hasta el 75% de los casos sospechosos. La masa mediastinal, 60% de los casos, que esa generalmente sí requiere un estudio de imagen, a no ser de que la masa ya sea lo suficientemente grande para generar algo compresivo que le dé a un paciente, y que lo vamos a ver más adelante. Y esto es lo que les decía de los síntomas B. Por ejemplo, en la enfermedad de Hodgkin solo está en el 30% de los casos, entonces ustedes no necesitan que eso esté presente para sospechar la enfermedad. Este es otro mito frecuente. Entonces van y palpan el paciente en el abdomen y no le encontraron hepatosplenomegalia. No, eso como que no parece ser nada hematolinfático porque no tiene ni hepatomegalia ni esplenomegalia, entonces eso debe ser otra cosa. Busquémosle todas las infecciones raras que nos ocurren antes de mandarle a hacer una biopsia, pero no, eso solo está en la cuarta parte de los pacientes de hepatosplenomegalia, en los pacientes con enfermedad de Hodgkin. Y la otra, este es otro mito frecuente, tiene que tener una anemia severa o tiene que tener unos leucocitos alterados o una trombocitopenia severa para ustedes pensar que es un posible linfoma. Y eso también es una, digamos, una idea errónea, porque solo el 5% de los pacientes con enfermedad de Hodgkin tiene un compromiso de la médula ósea que tiene esas manifestaciones en el hemograma. Si hay otras enfermedades hematológicas donde es muy frecuente la citopenia, la anemia, la trombocitopenia, como por ejemplo la leucemia, donde es necesario pues, tener como una serie de alteraciones en el hemograma, y es lo más frecuente, pero para el linfoma, para los linfomas en general, no es tan frecuente que eso se vea. Entonces, esa diapositiva anterior era de los linfomas Hodgkin. Ahora vamos a ver de los linfomas no Hodgkin. Entonces, los síntomas ven 33, estos son los diferentes tipos de linfomas no Hodgkin, o algunos de los más frecuentes, del 33%, 38%. El que más, los linfomas de células T periféricas, que es el 50%. Pero miren que no todos los casos de los linfomas tienen síntomas B. ¿Qué tanto compromiso ganglionar o enfermedad nodular? ¿Qué quiere decir esto? ¿Tiene este tipo de linfomas? Miren que sí es muy frecuente. El más bajito, 56%, pero hasta el 98% tienen algún compromiso de manifestación en los ganglios. Compromiso de médula ósea, o sea, que se manifieste con alguna alteración en las líneas celulares, por ejemplo en el hemograma. Entonces miren que hay casos tan infrecuentes como 16%, 3%. Si hay unos donde es mucho más frecuente, como la variante del linfoma linfocítico pequeño o leucemia linfocítica crónica, donde sí hay un compromiso muy frecuente, pero miren que en los otros tipos de linfoma es bastante infrecuente ese compromiso en médula ósea.
Y el compromiso ya de síntomas gastrointestinales pues también es infrecuente en la mayoría, solo el linfoma mal que se origina a este nivel produce más síntomas a este nivel. Entonces, digamos, lo frecuente es lo que acabamos de ver, los ganglios, los síntomas B, pero en general el linfoma te puede producir casi cualquier manifestación dependiendo de su localización. Entonces, por ejemplo, si un linfoma no Hodgkin que tiene una gran masa ganglionar de localización abdominal o que tiene una esplenomegalia muy grande, pues va a tener una serie de síntomas abdominales como dolor abdominal crónico, distensión abdominal, una llenura fácil, síntomas de obstrucción intestinal o una perforación, una hemorragia del tracto gastrointestinal. Entonces, ver que hay muchas otras manifestaciones que se pueden producir como consecuencia de esas masas que generan los linfomas, como por ejemplo estas que vemos ahí en las imágenes. Otra manifestación es el síndrome de vena cava superior, que se puede producir hasta el 3 a 8% de los linfomas, y se da porque el crecimiento de los ganglios pues genera una obstrucción de esa vena cava superior, como vemos aquí, o como se puede ver aquí en la otra imagen, y nos va a producir este tipo de manifestaciones, una cara pletórica, abotagada, y hay diferentes grados de severidad. No siempre el paciente tiene que estar así tan florido como lo vimos en esas fotos, y eso se debe a si la obstrucción se da por encima o por debajo de la vena ácido. Si se da la obstrucción por arriba, pues le queda un escape de salida a ese retorno venoso que es a través del ácido, y las manifestaciones no van a ser tan severas como si la obstrucción se presenta por debajo de la vena ácido, y allí las manifestaciones sí van a ser más severas. Entonces, por ejemplo, esta puede ser la manifestación de un paciente por encima de la vena cava, donde el edema, la plétora y la dilatación de los vasos no es tan notoria y es, digamos, más del cuello hacia arriba y con compromiso de los miembros superiores, y ya cuando es por debajo del ácido, pues sí va a ser mucho más florido, con circulación colateral que se puede ver incluso por debajo hacia el abdomen, como vemos allí. Entonces les decía que dependiendo de la localización de esas adenopatías y de esos crecimientos, pues se puede llegar a producir tos, disnea por efecto mecánico, obstrucción de la vía aérea, que sería muy bueno ver acá el video de la doctora anestesióloga, ahorita lo ponemos, donde ella claramente ve, hay un compromiso a nivel del anillo de Waldeyer, doloroso que es muy infrecuente, el prurito que tampoco es frecuente y es más de ciertos tipos específicos como el de células T, disfonía por compromiso del anillo recurrente. Pueden haber asitis o efusiones, pero eso también es infrecuente en el linfoma. O sea, estoy mencionando todas las variedades, pero ninguna de una significancia como para decir debe tener eso para que es el linfoma. Sino que alguna vez se vieron por allí que en algún tipo de linfoma puede tener una manifestación, y la gente se le queda el mito que todos los linfomas deben tener esa manifestación para pensar en eso, y no es así. Entonces sí pueden tener alteraciones de las líneas celulares, pero ya les mostré con porcentajes como eso es infrecuente. Puede haber hiperglucositosis, hiperviscosidad, infecciones, hiperuricemia, enfermedad tromboembólica, comprensión medular hasta un 6% de los casos, ictericia si está comprimiendo el drenaje, hipercalcemia en unos tipos específicos del linfoma, síntomas gastrointestinales cuando el compromiso es del tipo mal, como vemos acá, y aquí está una serie de cuando el compromiso del linfoma a nivel del estómago, del intestino, cómo se pueden presentar una serie de manifestaciones gastrointestinales, pueden llegar hasta producir cefaleas si hay compromiso del sistema linfoide a este nivel, o si hay un compromiso primario del sistema nervioso central, pero todas estas son manifestaciones infrecuentes. O sea, es cierto que el linfoma puede dar todas estas manifestaciones, sí, pero no son necesarias para sospechar la enfermedad. Entonces, si hay un linfoma primario a nivel del sistema nervioso central, pues pueden haber todo este tipo de manifestaciones, signos neurológicos focales, convulsiones, signos de meningismo. A nivel de la piel también pueden haber múltiples manifestaciones específicas, pueden haber masas, no solo los ganglios, sino masas a nivel de testículo, de ovario, de mama, de tiroides, adrenales. Todos estos son los tipos de linfoma cutáneo, que es, digamos, otro tema de otra gran conferencia que se pudiera dictar, pero lo importante es que ustedes sepan que hay muchas manifestaciones diversas en la piel. ¿Y cuál es la solución para eso? Pues biopsiar, porque esa es la clave para poder llegar a los diagnósticos tempranos. Estas tablas resumían como las diferentes manifestaciones de los linfomas, que no nos vamos a detener a mirar ahora. Cada linfoma en específico, cuál era la manifestación característica y demás.
¿Qué más pueden hacer ustedes por ese paciente? Pues lo primero es tener la enfermedad en la cabeza, que ya les mostré por epidemiología que es frecuente. Entonces ese es el primer mensaje importante. Segundo, mandarlo a biopsiar oportunamente o llegar al diagnóstico oportunamente y no tenerlo ahí tanto tiempo dando vueltas. Cuando hagan el diagnóstico, pedirle la inmunohistoquímica para que llegue ya con un tipo específico de linfoma identificado en la consulta. Y lo otro que pueden hacer por ese paciente es tratar de adelantarle los estudios de estadificación. Ya una vez hecho el diagnóstico, ya saben que es un linfoma. Entonces, ¿qué estudios o qué se necesita para estadificar el paciente para poder saber qué tan avanzado o no está el linfoma para definir el tratamiento? Porque eso, digamos, sería otra cosa que tendríamos que hacer cuando nos llega. Entonces, en esencia es esto lo que se requiere. De bioquímica, pues lo más importante, el hemograma, la LDH como marcador de destrucción celular, el calcio, por lo que vimos que en algunos casos se asocia con hipercalcemia, y si le pueden pedir la función renal y la función hepática para ver que esté apto para la quimioterapia, más que para mirar el impacto de eso, sino mirar que esté apto para iniciar una quimioterapia. Y ahí sí, en este momento es donde cobran importancia las escanografías para mirar que si ese compromiso de los ganglios, qué tan extendido está a nivel del tórax abdomen, la de la ósea que la hacemos nosotros cuando ya vaya a llegar el paciente. Entonces, el sistema de clasificación que usamos más frecuentemente es el de Ann Arbor, así se llama quien lo describió. Entonces, un estadio 1 es cuando los ganglios están localizados en un solo segmento. El estadio 2, cuando hay más ganglios comprometidos, pero todos están por encima del diafragma. El estadio 3 es cuando ese compromiso ganglionar está a ambos lados del diafragma. Y ya el estadio 4, cuando hay una afectación por fuera de los ganglios, ya llámese hígado, vaso, médula, sistema gastrointestinal, hay otro compromiso más allá de los ganglios. Hay otros sistemas de clasificación, pero en general son muy parecidos y no vale la pena solo para que ustedes sepan que hay otros sistemas de clasificación como el COD. Y por último, ya mirar la parte de pronóstico para que terminemos la conferencia. Entonces, por ejemplo, para el linfoma no Hodgkin hay estudios donde nos han demostrado que estos factores en especial nos ayudan a determinar que hay un peor pronóstico. Si le da a una persona mayor de 60 años, en estadios de Ann Arbor más avanzados de 3 en adelante, que tengan más de un compromiso extranodal, ya por fuera de los ganglios comprometidos, que su desempeño funcional sea menos bueno y que tenga elevación de la LDH, esos pacientes van a tener mayor riesgo en tener pues un efecto, en un desenlace fatal o con complicaciones, o que van a responder menos a la quimioterapia. Entonces, ¿para qué les sirve a ustedes desde el punto de vista práctico? Pues que eso hay que correrles más, porque van a necesitar con mayor urgencia su tratamiento de quimioterapia. Entonces, si tiene, aquí lo vemos en porcentajes, la supervivencia 5 años, si tiene nomás uno de esos factores es 73%, pero si tiene dos de esos factores ya es 50%, si tiene 3, 43%, y si tiene 4 o los 5 ya es del 26% a 5 años. Entonces, eso nos va mostrando la importancia de tener eso. Y el anterior era para enfermedad no Hodgkin y este es para enfermedad de Hodgkin, donde el subgrupo es favorable, que son similares, ¿no? Tener estadios más avanzados, tener edad más avanzada. Como en el Hodgkin es más frecuente la masa mediastinal, como les mostré en la parte de manifestaciones, entonces cobra un poco de importancia saber qué tan grande es esa masa en el mediastino. Entonces, si esa masa en el mediastino es de más del tercio del mediastino, eso es de peor pronóstico. Si tiene la velocidad de intrasedimentación más elevada y la presencia de síntomas B, también nos va a indicar un grupo más desfavorable. Y aquí lo vemos también a medida de factores, como entre más de esos factores de peor pronóstico tiene, pues va disminuyendo la supervivencia, como ustedes pueden ver aquí. Si en cuanto a la variedad histológica, también, como les mostré, hay unos linfomas de crecimiento más rápido, unos de crecimiento más lento. Entonces la solo variedad histológica e inmunológica que tiene el linfoma también nos indica algo del pronóstico. Y así, por ejemplo, en el linfoma Hodgkin, la más desfavorable, como les mostré anteriormente, es la depresión linfocítica, mientras que la otra tiene un pronóstico más favorable. Entonces, con esto terminamos. Recordamos que el 60-80% de los linfomas son curables, pero si se detectan a tiempo, y ese detectarse a tiempo no depende tanto de hemato-oncología, sino que depende de ustedes. Entonces, esa era la intención de esta charla, recordarles toda esta serie de aspectos de los linfomas,
Entonces quedamos abiertos a las preguntas que ustedes tengan. Lo de a uno porque no las puedo contestar. Sí, mostrarle mucho un ejemplo de la obstrucción de la vía aérea. ¿Qué dudas? ¿Nada? Buenas noches. El doctor Rafael Hernández de la ciudad de Cali tiene una pregunta y es: deseo saber si el médico general puede solicitar la inmunohistoquímica y no hay problema de glosa de cuenta. Pero es una pregunta más del administrador, del auditor, pero en teoría en ninguna parte del sistema de salud ni de la reglamentación dice a qué especialidad o a qué nivel de especialidad le compete pedir un examen o no. Lo único que está definido es que haya pertinencia, entonces que haya una buena sustentación. O sea, que si el médico sustenta que es un linfoma, y yo ya leí toda la sustentación, digamos, teórica, porque en un linfoma es indispensable, o sea, no es que de pronto se necesite o que tal vez se vaya a requerir, sino que es indispensable, entonces tendrían la sustentación para hacerlo. Lamentablemente, algunas veces la parte de auditoría no tiene ese concepto tan claro y exige de la valoración especializada, pero él cumplió con hacer lo que se debía hacer. Ya si otra persona decide negarlo, pues la persona que está incurriendo en el problema es el que decidió negarlo, pero él lo hizo como debía hacerlo. En cuanto al que es a nivel de compromiso del sistema nervioso central, que el paciente va a presentar son síntomas meningios y muy característicos de meningitis y eso, ¿hay algún otro examen aparte de, pues, digamos, un TAC o de algo así que pueda diagnosticarme o como descartarme esa parte? El linfoma de compromiso primario en el sistema nervioso central o el compromiso del sistema nervioso central por otro cualquiera de los otros linfomas es muy raro, es lo primero, es muy infrecuente. Entonces, cuando un paciente tiene manifestaciones meningias, entonces ahí sí lo primero que se debe pensar es en todas las otras enfermedades y por allá de último el linfoma, diferente de cuando es la adenopatía, que tiene mayor predominancia pensar primero en el linfoma que pensar en las otras. Entonces aquí es al revés, entonces primero le haces lo básico, ¿sí? La PL con el citoquímico, con los estudios microbiológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si todo salió negativo y la sospecha sigue persistiendo y tiene algunas otras manifestaciones de todas las que te mencioné que hacen pensar que es el linfoma en otra parte, entonces generalmente primero se llega al diagnóstico del linfoma en la otra parte y ya cuando se confirma que es linfoma por un ganglio que se encontró o por otra cosa, entonces se lleva al estudio del líquido cefalorraquídeo, donde el examen inicial es una citología, pero la citología tiene muy bajo rendimiento, generalmente el 30% o por debajo, 30% o por debajo, y esa misma citometría de flujo que pedimos para las leucemias, o que se basa en principios así de marcadores de diferenciación como la inmunohistoquímica, pero es otra técnica que se llama citometría de flujo, se le puede hacer al líquido cefalorraquídeo y tiene mucho mayor precisión diagnóstica para ese compromiso por linfoma en el sistema nervioso. Así tenemos las técnicas, que es esa de citometría de flujo líquido cefalorraquídeo, pero eso es algo que no se hace de rutina porque un paciente tenga síntomas de meningitis, sino que se estudian todas las otras causas y ya cuando se llega que tiene un diagnóstico de linfoma o algo que hace sospechar linfoma, pues se pudiera hacer ese tipo de técnicas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No te funcionó? Perdón. Una preguntita antes del video, por favor. ¿Sí? Doc, mi nombre es José Romero, soy cirujano general. ¿Sí?
recibimos en nuestra consulta con frecuencia pacientes con neuropatía, cuello, axila, ingle, y es muy común que nos pidan directamente un BACAF. ¿Qué utilidad tiene el BACAF dentro de los pasos diagnósticos de los pacientes con neuropatías para hacer el diagnóstico diferencial entre una patología benigna y maligna? Siempre que... Perdón, doctor. Y la segunda parte de la pregunta es la siguiente. Si la recomendación es tomar directamente una biopsia, incisional o excisional, ¿cuáles serían las recomendaciones desde el punto de vista técnico? Es decir, ¿cómo preservamos mejor la muestra? ¿En qué líquido recomiendan ustedes que se envíe? ¿Si se debe tomar impronta o no? ¿Y cuáles son los patrones de inmunohistoquímica que ustedes recomiendan solicitemos? Porque obviamente existen muchísimos y de pronto no van a ser útiles todos. Muy buena la pregunta. Siempre que te pidan de pronto BACAF, digamos el médico que te haya hecho la referencia no tenga, digamos, la suficiente claridad, en lo posible trata de, pues con el criterio tuyo, de hacer la sugerencia, o sea, de cambiar el procedimiento y que sea siempre excisional. ¿Por qué se requiere que sea excisional? Porque se requiere suficiente tejido para hacer todas estas pruebas que dijimos, y porque en el ganglio completo es donde mejor se puede ver la arquitectura. Si ustedes vieron las diapositivas donde medíamos el patrón al microscopio, para poder tener un corte así donde podamos ver la arquitectura del ganglio, que esta es la parte de la corteza, esta es la parte del centro germinal, esta es la médula del ganglio, porque los linfomas tienen unas zonas donde son más frecuentes. Para poder ver toda esa arquitectura del ganglio no sirve entrar con una agujita y aspirar, sino que se requiere tener todo el ganglio para poder analizar toda esa estructura, y además nos brinda todo mucho más material para hacer todas estas pruebas de inmunohistoquímica. En casos desesperados, cuando el cirujano le dice a uno, doctor, es imposible tomarle una biopsia excisional, está en una posición, doctor, que por nada del mundo yo lo puedo sacar. En esos casos, con el BACAF, en manos de un patólogo muy experto, generalmente que tenga una subespecialización en hematopatología, de ese BACAF se pueden hacer una serie de estudios, no tanto de inmunohistoquímica, sino de citometría de flujo, donde se puede llegar a diagnósticos no tan precisos, pero que pueden en algo orientar. Pero eso es como una medida desesperada cuando no se pudo hacer la biopsia excisional. Esa es la elección, la excisional. La segunda parte de la pregunta es ¿cómo solicitar la inmunohistoquímica? Entonces, digamos, no es tu deber conocer cuáles son los patrones de inmunohistoquímica que se deben solicitar, porque eso ya es una cuestión bastante especializada. Pero lo que sí te puedo decir es que como viste que hay tantos tipos de linfomas, entonces, y cada uno tiene una expresión inmunofenotípica característica, entonces son muchas las pruebas de inmunohistoquímica que se tienen que hacer. Entonces tú colocas, eso está codificado en los CUCs y todo eso, y cómo se pide. Hay una que dice 15 marcadores o más, esa es la que se debe pedir para estos tipos, porque como son tantos subtipos se necesitan hacer varios análisis. Entonces la que se debe pedir es la que dice de 15 marcadores o más. Generalmente con que se conserven en formol es suficiente. Y hay unos líquidos especiales que están con un buffer especial, pero eso ya lo tienes que discutir con el servicio de patología de cada institución, porque no todos tienen esa posibilidad de usar el buffer. Los que tengan la posibilidad del servicio de patología de tener ese tampón en el formol, ayuda a preservar más la muestra. O sea, un formol que tenga ese buffer sería lo ideal, pero con que sea formol es suficiente para llegar bien conservado. En cuanto a lo de la impronta, sí depende de qué tan experto sea el patólogo. Si tú tienes una biopsia excisional, pues ahí vas a tener toda la arquitectura y tomar una impronta no va a tener mayor relevancia. Cuando se logra sacar es como por fragmentos, como por pedacitos, que no es lo ideal, pero a veces uno entiende que por dificultades técnicas, en ese caso pudiera tener alguna relevancia, pero depende del patólogo que la vaya a leer. Si el patólogo que la va a leer no tiene la formación especializada en eso, pues no le va a ser de mucha utilidad. ¿Una otra?
la laringoscopia se veían solo masas, no se veía la glosa. Y esto es un video de laringoscopia donde se puede ver todas las masas que había. Era un tejido friable, matizado. Todo esto es tejido tumoral. Y fue realmente una sorpresa porque era un paciente que iba, no tenía antecedentes de VIH difícil, o sea, no le veía nada, pero era muy difícil. Finalmente con esta Es solo para mostrar que el linfoma puede comprometer no solo los ganglios, sino el sistema linfático a cualquier nivel. Entonces, por ejemplo, aquí a nivel del sistema amígdalas y todo este anillo de Walderia está extensamente comprometido. ¿Alguna otra pregunta? y pues realmente la extubación también se hizo con lo que veían ahí, que es un buggy, dejarlo 6 horas porque el que fuera a sangrar después de extubar la frontera de alto riesgo. O sea, con solo hacer la laringoscopia sin intentar intubar, todo eso era lleno de sangre. Y con ese aparato ya se pudo. Pero sí fue un caso así que fue sorpresa. A través de nuestro chat, el doctor Ismael Camacho nos pregunta, en la variedad de linfomas, ¿cuál es el más importante para la análisis tumoral? Pues, como les mencioné de pronto en la diapositiva, no sé si lo vieron, hay uno específico de células T que es más frecuente que se presente, pero cuando me refiero a ese tipo específico de linfoma es para que lo presente en forma espontánea. Pero todos, en general, todos los linfomas, la mayoría de los casos del síndrome de lisis tumoral, lo hacen es cuando ya lo exponemos al tratamiento, incluso con solo dosis altas de esteroides, y con mucho mayor razón cuando ya se pone la quimioterapia. En ese momento, cuando se empieza a dar toda la destrucción de las células, es donde se presenta el síndrome de lisis tumoral con mayor frecuencia, y eso aplica para todos los linfomas, en especial los que tengan mayor carga tumoral. Pero hay uno en especial, que es el de células T que les mostré en la diapositiva, que lo puede hacer en forma espontánea. Pero lo más importante es tener en cuenta que con el tratamiento es donde más debemos extremar la vigilancia, haciendo las pruebas en forma intencionada y colocando medidas profilácticas antes que se presente, sino estar encima de él para detectarlo inmediatamente y aparezca, o ojalá prevenir que no vaya a aparecer. El doctor Rafael Hernández, a través de nuestro chat, nos pregunta, ¿los marcadores de secreción se podrían tener en cuenta para los linfomas o la transformación del gen P53? ¿Los marcadores de qué? De secreción. No, sería bueno que él estuviera acá para que nos explicara cuáles son los marcadores específicos que nos quiere preguntar. Pero, por ejemplo, con la de P53 que menciona pues ya más en detalle, si bien muchos de estos tumores, no solo los linfomas, sino los tumores sólidos, se pueden asociar a mutaciones del P53, digamos una proteína que está constantemente sondeando el genoma, y si hay anormalidades nos retira ese material que detecta normal. Entonces, en diferentes tipos de tumores esto puede verse alterado, y es lo que lleva a que no reconozca ese daño genético y lleva a la proliferación del tumor. Entonces, si bien es cierto que se puede presentar en este tipo específico de patologías, sobre todo para lo que es la parte del diagnóstico inicial, no es necesario hacer este tipo de pruebas de mutación de P53. Y ya cuando vamos a ver la parte pronóstica, como hay marcadores pronósticos también identificados y digamos mejor caracterizados en esta patología específica que es el linfoma, tampoco lo usamos con frecuencia P53, excepto en algunos, digamos, casos específicos ya de algunas variantes, pero no es de rutina utilizado para el diagnóstico inicial.
Acá a través del chat el doctor Rafael nos dice, los marcadores tumorales como marcador para iniciar para estudiar del linfoma. Si se refiere, digamos, a marcadores séricos, el único, digamos, que tiene, digamos, que es fácilmente asequible y que es en alto orientador es la deshidrogenasa láctica, la LDH, que como marcador de destrucción tisular nos puede dar algo de orientación, pero no es, digamos, un paciente tiene la adenopatía o tiene las manifestaciones de sospecha del linfoma, no es necesario que tenga esa LDH elevada para pensar que sea linfoma, pero sí puede tener alguna correlación. Otro tipo de marcadores tumorales, tipo antígenos tumorales, no tienen, no tienen cabida en este tipo de sospecha de diagnóstico. Una preguntita, un linfoma gástrico tipo MAN que haya sido diagnosticado ya con una biopsia por endoscopia de vías digestivas altas, ¿de esa misma biopsia se puede sacar la inmunohistoquímica? Sí. La mayoría de las veces sí, a no ser de que el patólogo te diga que el material pues, obtenido fue muy escaso, pero la mayoría de las veces sí, porque como ellos tienen varios pellizquitos, desde eso uno lo que hace es le pide a patología que envíe las láminas y los bloques de parafina, porque ese material que toman para poderlo conservar en el tiempo lo incluyen dentro de unos bloques de parafina. Entonces esa es la forma en que ellos lo conservan. Esos pedacitos, esos fragmentos que toman de biopsia los incluyen en unos bloques de parafina. Entonces tú le solicitas al laboratorio, por favor enviar láminas y bloques de parafina de la referencia tal de la patología, y de esos bloques de parafina es que le solicitas el estudio de inmunohistoquímica. El doctor Jesús a través de nuestro chat nos pregunta, ¿cuáles son las medidas más eficaces para prevenir el síndrome de lisis tumoral en pacientes que cursan con linfoma y que han iniciado quimioterapia? Y entonces lo primero es una hidratación abundante y suficiente. Generalmente usamos más de 100 o 150 cc por hora. Suministramos alopurinol, el medicamento inhibidor de la santina oxidasa, para que bloquear esa producción de ácido úrico. Y lo otro que hacemos es el seguimiento periódico de las manifestaciones de síndrome de lisis tumoral, el seguimiento de las pruebas de función renal a diario, calcio, fósforo y ácido úrico, para estar atentos a cómo son la evolución de estos marcadores y mirar si con esas medidas básicas iniciales lo estamos pudiendo prevenir, o si están siendo insuficientes, y si están siendo insuficientes inmediatamente actuar con otras medidas, ya con medicamentos más específicos, como algunos medicamentos ya costosos como el valproicasa, otras medidas como alquilinizar la orina, o incluso la necesidad de una diálisis temprana para evitar complicaciones en ese paciente.